Hola, me presento, yo soy Luisa Fernanda y les voy a presentar las ondas mecánicas. Para poder entender el concepto de una onda mecánica, primero tenemos que saber qué es una onda. Y la onda es la propagación de energía en el espacio de que debido a una perturbación de alguna de sus propiedades físicas, ya sea la densidad, presión, campo eléctrico o electromagnético, puede darse en un espacio vacío o en algo que tenga como agua, aire, lo que sea. Las partes de una onda son la cresta, que es el punto máximo de la onda. Aquí les voy a dejar una imagen. El valle, que es el punto mínimo, el más bajo. El periodo, que vendría siendo el tiempo que tarda la onda en pasar. La amplitud, que es lo grande que está la onda. La frecuencia, que es el número de veces que la onda se repite en una cantidad, en una unidad determinada de tiempo. Y más bien la longitud de onda, que vendría siendo pues la distancia entre las crestas. Y el ciclo, que es la ondulación completa de principio hasta el fin. El nodo es como de la línea de equilibrio, es lo que cruza la onda. Y entre más denso sea el medio, mejor se propaga, por ejemplo, el sonido, que vendría siendo lo más común que se presentan las ondas. Ahora sí, nos pasaremos a nuestro tema principal, las ondas mecánicas. Estas precisan en un medio elástico, ya sea líquido, gaseoso o sólido, y de condiciones determinadas de temperatura y de presión. Algo más para entender las ondas mecánicas vendría siendo el tren de ondas, que también se le puede decir como puente de ondas, que es la colección de pulsos. Los pulsos son los que van subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, pues, ese es el concepto. El vector de propagación, que posee la magnitud que equivale a la constante de propagación y señala la dirección que se propaga. Vendría siendo como cuando tiran una piedra al agua, los circulitos que se ven en el agua, eso vendría siendo el vector de propagación. Entre todo este tipo de ondas también existen la onda transversal, que vendría siendo se vendría siendo que las partículas se desplazan perpendicularmente a la dirección en la que viaja la onda. Muchas veces se ve representado como así, prácticamente, para un lado van todas las ondas. La onda longitudinal es tal cual una línea horizontal, que son las partículas que se desplazan paralelas a la dirección en la que viaja la onda. Ok, ondas lineales, que son las que se propagan en una sola dimensión. Ondas superficiales, que son las que se difunden en 2 dimensiones. Y ondas tridimensionales, que son las que se difunden en 3 direcciones. Bueno, más bien, en todas las direcciones, pero vendría siendo un ejemplo como el sonido. Aquí les voy a poner la fórmula para la longitud de onda, que es representado con este simbolito de aquí. Y una de las fórmulas más conocidas es esta de acá. Ok, uno de los ejemplos que tengo para explicar bien cómo se mueve una onda es dice: calcular la rapidez o magnitud de la velocidad con la que se propaga una onda longitudinal cuya frecuencia es de 120 ciclos por segundo y su longitud es de 10 metros por ciclo. Bien, aquí tenemos los datos que nos da el mismo problema.
las fórmulas, que estas son básicas, igual se pueden modificar a la necesidad que tú tengas de resolver el problema. Por ejemplo, aquí queremos calcular la velocidad, entonces utilizamos esta fórmula que es velocidad igual la longitud de onda por la frecuencia. Aquí en este caso ponemos los datos y cancelamos los que se repiten, nos da 1200 metros por segundo. Este es un segundo problema, igual para calcular la velocidad, pero nos pide, no se acomoda como a nuestra necesidad tal cual esa fórmula, entonces la cambiamos. Dice, una lancha sube y baja por el paso de las olas cada 3.2 segundos entre cresta y cresta y hay una distancia de 24.5 metros. ¿Cuál es la magnitud de velocidad con la que se mueven las olas? Aquí tenemos el tiempo, que son 3.2 ciclos, la longitud de onda 24.6 metros por entre ciclo, y esta sería la fórmula que utilizaríamos. La rapidez de la onda es igual a longitud de onda entre el tiempo que nos da. Cancelamos igual los repetidos y queda metros por segundo, que el resultado sería 7.6 metros por segundo. Muchas gracias por su atención y les paso a mi compañero. Las ondas sonoras. Bueno, pues las ondas sonoras se originan por producto de la vibración de las moléculas en un medio, que puede ser líquido, gaseoso o hasta sólido. Por ejemplo, un tubo de metal, el agua o hasta el aire. El sonido se propaga como onda longitudinal en sólidos, líquidos y hasta gases. Y también se puede propagar como onda transversal en sólidos. Si se propaga en un medio elástico y continuo, genera una variación local de presión o densidad asociado con el sonido. Aquí tenemos de ejemplo pues dos problemas de las ondas sonoras. Los dos tenemos que calcular la velocidad del sonido y la velocidad de propagación. Y pues aquí observamos los problemas y vemos el resultado que nos da. Bien, yo voy a hablar de la óptica, y más concretamente en la reflexión y la refracción. La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige por dos principios o leyes de reflexión: el rayo incidente, el reflejado, y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. Y aquí en la reflexión, cuando un rayo de luz viene en un ángulo, el rayo reflejado va a ser siempre en el mismo ángulo. Si lo ponemos a un ángulo de 45 grados, va a ser reflejado a un ángulo de 45 grados. Refracción. La luz se deforma cuando pasa por otro medio, es decir, su velocidad cambia. El efecto de deformación óptica de un objeto dentro del agua se llama refracción. La expresión de la refracción se conoce como ley de Snell y es la siguiente: n es igual al seno del ángulo I entre el seno del ángulo R, donde n es el índice de refracción del líquido o gas, seno del ángulo I es igual al ángulo incidente de la luz y seno del ángulo R es igual al ángulo refractado. Y también tenemos otra fórmula que es n igual a VI entre VR, donde n es el índice de refracción del líquido o gas, VI es la velocidad incidente de la luz y VR es la velocidad refractada de la luz. Las unidades del índice de refracción del líquido o gas siempre va a estar sin unidades, va a ser solo el número. Y en cambio, los ángulos de entrada y salida de la luz van a estar en metros sobre segundo o en grados. También tenemos estos dos problemas. El primero dice, ¿cuál es la velocidad de la luz en el aire? Si n es igual a 1.5 y si el ángulo incidente de la luz es de 45 grados.
Aquí la fórmula normal es esta que dice n es igual a VI entre VR. Y si nos están pidiendo cuál es la velocidad de la luz en el aire, tenemos que despejar la VR. En este caso nos quedaría así, VR es igual a VI entre n. Y al hacer el despeje con las unidades quedaría VR es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 1.5, lo cual nos da igual a 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y tendríamos este segundo problema que dice, un rayo luminoso llega a la superficie de separación entre el aire y el vidrio con un ángulo de 60 grados. Calcula el ángulo de reflexión. Y aquí nos dice que la fórmula normal n es igual al seno del ángulo incidente entre el ángulo de reflexión. Como nos está pidiendo cuál es el ángulo de refracción, tenemos que despejar. Y nos queda como la de aquí abajo, que dice que el seno del ángulo de refracción es igual al seno del ángulo incidente entre n, que n sería nuestra constante. Entonces quedaría como seno del ángulo refractado es igual al seno de 60 grados, que nos lo da aquí en el problema, entre 1.5, que ese vendría siendo el índice de refracción en el vidrio, lo cual nos da como resultado 0.53. Y si en la calculadora ponemos el seno inverso de 0.53, nos da igual a 32 grados.